Este es un programa de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Bienvenidos. Estás escuchando Voces de la Investigación, un espacio de divulgación científica donde dialogamos sobre educación, sociedad y conocimiento. Mi nombre es Itzel Durán Ibarra, maestra de preescolar y estudiante del doctorado en educación en la UPNESH Unidad Cuauhtémoc. Les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula de radio, donde exploraremos ideas sobre la evaluación formativa y su papel en la transformación de la enseñanza y el aprendizaje. Gracias por acompañarnos. Abrimos este espacio con información clave. Escucha nuestra cápsula informativa. ¿Sabías que la nueva escuela mexicana nos invita a repensar en el papel que tienen los alumnos y alumnas en su proceso de aprendizaje a través de la evaluación formativa? Esto implica que las y los alumnos participen activamente desde edades tempranas a reconocer sus avances, retos y las formas en que aprenden. De esta manera desarrollan la capacidad de conocer cómo construyen su propio aprendizaje. Esta visión nos invita a pensar, a que transformemos nuestras prácticas evaluativas, poniendo atención no solo en los resultados, sino también en la manera en la que nuestros alumnos aprenden, para así poder acompañar sus procesos de aprendizaje. Para favorecer dichos procesos, las maestras y los maestros pueden integrar momentos de diálogo con sus alumnos en los que se planteen preguntas que inviten a reflexionar sobre los aciertos y las dificultades que experimentaron durante el desarrollo de las actividades. Asimismo, es posible promover espacios de reflexión en distintos momentos de la jornada escolar mediante preguntas que ayuden a los niños a pensar sobre las estrategias que utilizan para aprender con el fin de que sean conscientes de ellas y posteriormente puedan usarlas en pro de su aprendizaje. Por ejemplo, podemos preguntar: ¿qué fue lo que más te gustó de la actividad? ¿Qué te gusta aprender? ¿Cómo te gusta aprender? ¿Qué fue lo que más se te dificultó en la actividad? ¿Qué te gustaría hacer en la escuela? ¿Qué puedes utilizar para aprender? Está claro que estas preguntas se pueden adaptar según el nivel escolar de los estudiantes, sin perder de vista la necesidad de favorecer la autorreflexión sobre el propio aprendizaje desde edades tempranas para su consolidación en un futuro. Para entender mejor, aquí tienes un dato relevante. Favorecer la autoevaluación no siempre requiere estrategias complejas. Muchas veces basta con generar espacios de diálogo y retroalimentación donde los niños puedan hablar sobre lo que hicieron, lo que aprendieron y cómo lo aprendieron y qué les gustaría seguir haciendo. Educar es transformar realidades. Esto es nuestro producto didáctico. Hoy te presentamos una breve escena en un aula de preescolar, donde a través del diálogo una maestra acompaña a su alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje. Escuchemos cómo, a partir de una actividad cotidiana, se construye un momento de autoevaluación. Es una mañana en un salón de tercer grado de preescolar. Los niños han estado jugando a la tiendita. Sobre las mesas hay monedas de juguete, dibujos de frutas y pequeñas canastas. La actividad consistía en usar monedas de 1 y 2 pesos para comprar frutas. Mateo se acerca a la maestra Ana con su hoja de trabajo en la mano. «Maestra, ya terminé». «Muy bien, Mateo. A ver, vamos a ver tu trabajo juntos. Cuéntame, ¿qué tenías que hacer aquí?» Comprar una manzana y pagar con monedas. Exacto. ¿Y cuánto costaba la manzana? 2 pesos. Muy bien. Entonces dime, ¿cómo le hiciste para pagarla? Puse 2 monedas de 1. 1, 2. ¿Las contaste, sí? ¿Así? 1, 2. Perfecto. Entonces primero pensaste cuánto costaba y luego contaste las monedas. Sí, porque así pude comprar la manzana. Muy bien. A veces cuando resolvemos un problema es importante pensar cómo lo hicimos. Ahora dime algo. ¿Qué fue lo que más fácil se te hizo en esa actividad? ¿Contar las monedas? ¿Y hubo algo que te costara un poquito más? Oh, sí, dibujar la fruta.
Eso también pasa cuando estamos aprendiendo. Mira tu trabajo otra vez. Si tuvieras que decir cómo te fue hoy, ¿dirías que te fue muy bien, más o menos, o que necesitas ayuda? Yo creo que muy bien. ¿Y por qué piensas que te fue muy bien? Porque me gustó mucho y porque pude comprar la manzana y eso. Exactamente. Pudiste resolver el problema usando tus monedas. Ahora vamos a pensar en algo más. ¿Te parece? Si mañana volvemos a jugar a la tiendita, ¿qué cosa te gustaría volver a comprar? ¿O te gustaría comprar otra cosa? Sí, a mí me gustaría comprar más frutas, como plátano, mango, naranja. Eso sería un reto mayor, Mateo. ¿Y qué necesitas para lograr eso? Tener muchas monedas y contar las monedas. Muy bien, eso es una buena idea. Entonces mañana, ¿qué te parece si lo volvemos a intentar con más monedas? Mateo, pero antes de que guardes tu trabajo, te voy a preguntar otra cosa. ¿Qué fue lo que aprendiste hoy? Uy, que 2 monedas de 1 valen 2. Eso es algo muy importante que descubriste, Mateo. ¿Y qué fue lo que más te gustó de lo que hicimos hoy? Me gustan mucho las monedas. Me gusta mucho contar monedas. ¿Por qué crees que te va a servir aprender a contar las monedas? Yo creo que cuando vaya a la tiendita para comprarme muchos dulces. Muy bien, Mateo, tienes razón. Y es importante que sigas contando dinero en tu casa también. En esta pequeña conversación, la maestra no solo revisa el resultado de la actividad, también invita a Mateo a pensar sobre lo que hizo, cómo lo resolvió y qué aprendió. A esto se le conoce como autoevaluación, una forma para ayudar a los estudiantes a mirar su propio proceso de aprendizaje. Cada historia tiene algo que enseñarnos. Abrimos el espacio de hoy para escuchar la entrevista. En esta ocasión nos acompaña la maestra Marvin Ibarra Palma, quien es directora de un jardín de niños en la ciudad de Cuauhtémoc y actualmente es estudiante del doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Su experiencia tanto como educadora y directora, así como su formación en investigación educativa dentro del doctorado en educación, le han permitido reflexionar sobre las prácticas de enseñanza y evaluación en el nivel preescolar, por lo cual es un honor tener la oportunidad de conversar con ella sobre sus percepciones en torno a la autoevaluación de los alumnos. Maestra, ¿cómo está? Hola Itzel, primero que nada pues agradecerte por el espacio que me brindas de compartir contigo mis experiencias al respecto de este tema que es tan relevante en el ámbito educativo. Al contrario, maestra, gracias a ti. Bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo describirías la autoevaluación en el contexto de preescolar más allá de una definición teórica? Mira, la autoevaluación en el nivel de preescolar es un proceso que debería suscitarse de manera cotidiana, de manera natural, en donde los niños desarrollen un proceso de autodescubrimiento, de valoración, pero no desde un punto de vista donde juzguen si está bien o está mal lo que hacen, sino donde ellos puedan apreciar dónde pueden mejorar y cuáles son los aciertos que han realizado hasta ese momento. Para mí, visto de una manera metafórica, es como si les pusieras un espejito a los niños y a través de ese espejo ellos fueran capaces de descubrir cómo van avanzando en su proceso de aprendizaje y de desarrollo en general. Muy bien, maestra. ¿Y consideras que desde una edad temprana somos capaces de reflexionar sobre lo que aprenden y cómo pueden aprender o cómo podemos aprender? Sí, definitivamente sí. Desde mi punto de vista, desde la infancia, hay momentos de aprendizaje constantemente. Desde que tú estás en casa con tu mamá, que estás balbuceando inclusive, estás aprendiendo que haciendo tales sonidos a ti te van a hacer caso. Y luego vas descubriendo nuevas formas de comunicarte, entiendes de qué manera sí te van a atender, de qué manera no te van a atender, entonces ahí estás evaluando. Esa es una forma de evaluar y de corregir y tomar decisiones. Lógicamente que en esta etapa de preescolar hay ciertas limitaciones inclusive en el lenguaje. Entonces para muchos niños tal vez no sea muy sencillo comunicarte
cómo van aprendiendo, qué es lo que están aprendiendo, pero el proceso sí se está desarrollando. Ahí lo que es muy importante es la figura, el responsable de ese niño. En casa pues serían padres o tutores y en la escuela la maestra. Así es, maestra. Me llama a mí en especial atención que algunas educadoras siguen creyendo que los niños a esa edad no son capaces de desarrollar esa capacidad, que es algo que se puede alcanzar en niveles educativos más adelante, pero como educadoras que somos, bien sabemos que si no lo iniciamos desde preescolar, pues ¿cuándo? Que es cuando esa etapa, esa habilidad que tienen los niños de aprendizaje, pues está ideal para poder iniciar este tipo de formación, y qué tan importante es que se nos hiciera desde esta edad. Muy bien, maestra, gracias. ¿Y de qué manera cree que los niños expresan que son conscientes de lo que han aprendido? ¿Cómo lo expresan? Mira, antes de continuar con esa pregunta sobre lo que mencionas acerca de que en muchas ocasiones incluso las mismas educadoras consideran que en preescolar es difícil que los niños desarrollen el proceso de autoevaluación, creo que hay razones detrás de ello. El proceso de autoevaluación es algo muy complejo que inclusive en la adultez a algunas personas se nos dificulta. ¿Por qué? Porque hay que mirar hacia adentro, y mirar hacia adentro a veces es incómodo, y sobre todo si tú no aprendiste desde la niñez a desarrollar esas herramientas para ver ese espejito y detectar hacia dónde vamos, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Posteriormente se va volviendo una costumbre y vives como en un modo automático, entonces no te cuestionas nada, no te preguntas nada y vives esperando que las demás personas te digan si vas bien o si vas mal, cuando en realidad tienes una herramienta enorme para tú mismo identificar cómo vas, y sobre todo no en comparación a nadie, sino en comparación a ti mismo y a lo que tú deseas. Con respecto a la pregunta que me haces sobre la manera en que los niños pueden expresar lo que han aprendido o no, lo que yo he observado tanto en mi trabajo como educadora frente a grupo y posteriormente frente a dirección, es que los niños lo hacen de manera muy cotidiana, muy espontánea, y es común escuchar en ellos, estás hablando de niños entre 2 y 5 años, 6 años, que dicen, cuando era chiquito yo no podía escribir mi nombre, por ejemplo. Entonces ya te da un poquito entre que risa, ternura, pero bueno, ¿verdad? Ahí es cuando tú intervienes y dices, entonces antes tú no podías escribir tu nombre, ¿cómo aprendiste? Para que ellos también vayan haciendo conciencia que no fue de un día para otro, o sea, que no fue algo mágico, o que porque ya están grandes también ellos piensan muchas veces que porque ellos ya crecieron físicamente, entonces ya mágicamente aparecieron habilidades y conocimientos que los hacen desarrollarse de manera diferente, pero ahí es donde interviene el adulto para hacer conciencia sobre eso. Es que ¿te acuerdas que estuvimos escribiendo un cuento de los nombres propios, o que estuvimos haciendo un listado de X cuestiones que se desarrollan en el aula, para que el niño vaya asumiendo que gracias a esas actividades es que él ha avanzado en sus aprendizajes, que no fue algo que pasó de manera espontánea de la noche a la mañana y que no hubo nada en medio entre que no lo sabía hacer y que sí lo sabe hacer? Pero sí, yo la forma en la que veo que los niños lo hacen es de manera espontánea, muy natural, y sobre todo en las situaciones que están viviendo en ese momento. A lo mejor sí pueden hacer una remembranza de que, yo me acuerdo que antes este rompecabezas no lo podía armar, pero lo hacen cuando están armando ese rompecabezas. Entonces es también ayudarle al niño, brindándole esas muletas para que él pueda recordar, ok, este rompecabezas cuando tú entraste, ¿te acuerdas que se te hacía difícil? Y ya para eso está la intervención de la educadora. Sí, o incluso considero yo con la intervención constante, ¿no? Con preguntas de cómo vas, qué se te está gustando, qué te está gustando, en el momento rescatar esa parte para promover la Así es, fíjate que hace poquito estaba leyendo bibliografía sobre precisamente la evaluación formativa, y ahí hablaba del ambiente que se tiene que favorecer a partir de la educadora.
en el sentido de que evaluar no es para juzgar, no es para buscar los errores y señalarte, sino para identificar, ok, eso es lo que se me está dificultando, entonces ¿cómo le puedo hacer para que ya no se me dificulte? A través del diálogo y del error como fuente de aprendizaje. Muy bien. ¿Y qué habilidades consideras que desarrollan los niños cuando participan en sus procesos de autoevaluación? Fíjate que yo creo que aquí radica una de las bondades más grandes que brinda el proceso de autoevaluación en los niños, porque como te mencionaba anteriormente, habemos muchos adultos carentes de estas habilidades que te brinda la oportunidad de estarte evaluando constantemente. Por ejemplo, la metacognición, saber cómo aprendo, qué estrategias me funcionan más, cuáles me cuestan más, y con base en eso tomar decisiones para ajustar la forma en la que yo voy a aprender. Muchos adultos no sabemos y no identificamos qué se nos facilita más para aprender. Entonces terminamos toda una trayectoria formativa y si nos preguntan la manera en la que podemos acceder más fácilmente al aprendizaje, no sabemos identificarlo. Y si tú lo trabajas con los niños desde preescolar, es más factible que ellos posteriormente en todas sus etapas formativas y no nada más en el ámbito escolar, en tu vida diaria, puedas identificar cómo accedes más fácil al aprendizaje. Otra área que los beneficia muchísimo es en el área socioemocional, porque aprendo a regular mi frustración. Es que no puedo con esta tarea, no me sale, no lo logro, tengo que intentarlo otra vez, tengo que buscar otra manera de acceder a esta capacidad, a esta habilidad. Asumo que no lo estoy logrando, supero ese momento de frustración que es absolutamente normal, pero la supero, no me quedo ahí, no me quedo estancada y no puedo, no lo sé hacer y me volteo y me niego y ya no lo intento más, que es muchas veces también lo que se hace como adulto. Una capacidad de autonomía, ¿cuántas veces como estudiantes adultos, tú que has tenido la oportunidad de ser maestra de personas adultas, hacen las tareas para que tú se las revises? No como una convicción de que estoy haciendo esto porque a mí me conviene hacer esto, porque yo voy a aprender de esto, voy a sacar provecho profesional, personal para mí. No, o sea, estoy haciéndolo para que alguien más lo vea, alguien más me valide. En cambio, no, si tú trabajas la autoevaluación, es para que yo sepa, sin que nadie se entere o que todos se enteren, o sea, da igual, yo sepa qué necesito para mejorar y la validación me la doy yo. Claro que es muy padre compartir tus logros, tus méritos y todo, pedir ayuda en lo que necesitas, pero no estás dependiente de la validación externa, entonces ahí estás desarrollando la autonomía. La regulación del esfuerzo, de no rendirte, o sea, de continuar y hacerlo hasta que lo pueda lograr, de pedir ayuda, porque esa es una habilidad también que no es fácil de desarrollar, por pena, porque me voy a mostrar vulnerable, ¿no? O sea, maestra, no puedo hacerlo, compañero, amigo, y ahí se recibe esa retroalimentación, así como del pensamiento crítico y reflexivo. ¿Por qué no lo estoy logrando? Entonces no se trata nada más de intentar haciendo lo mismo. Algo tengo que cambiar. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Bueno, pues ahí es la tarea del niño cuando está aprendiendo, claro, apoyado siempre de la educadora, y yo diría que de manera ideal apoyado también de sus compañeros. Ahí es donde entraría la famosa coevaluación, ¿no? Mi contexto va a influir en la forma en que entro hacia mis propios procesos. Me llama mucho la atención también esa parte que menciona la maestra, de cómo la metacognición nos da la seguridad de que podemos seguir aprendiendo. En un caso así bien particular, yo siempre, al momento, por ejemplo, en especial de redactar algo, de que me implica una actividad cognitiva de alta demanda de atención, yo necesitaba el silencio total, o sea, no podía ni tener poquito ruido, ni música, nada. Y conforme yo fui haciendo esa introspección de decir, bueno, soy capaz de aprender, de regular esta parte, de ver cómo puedo ir regulando
que sí haya un estímulo externo para poder hacer esta tarea sin que mi casa esté totalmente en silencio. Y no fue hasta que me puse a reflexionar qué herramientas podía poner en práctica en ese momento. Fui poco a poco desarrollando esa habilidad de que ahora sí, ahí en mi casa tengo que estar en silencio para que yo pueda estar redactando algo, esté haciendo una lectura, por ejemplo, pero no fue hasta que fui hacia adentro y esa capacidad de reaprender, de volver a aprender me dio la seguridad. O sea, puedo desbloquear el siguiente nivel. Claro. Y pues claro que en los niños, por supuesto, lo podemos trabajar desde escolar para que ellos generen esa seguridad de que ellos pueden generar su propio aprendizaje, volteando a ver qué les gusta, cómo les gusta aprender. Inclusive ahí, mira, ahora que mencionas eso, tanto como adulto, pero no sé si te has fijado en la carita de los niños cuando, como dices tú, desbloquean ese siguiente nivel, la cara de satisfacción. Y ya desde ahí tú estás también fortaleciendo la parte de la autoestima, porque tú estás diciendo, oye, antes yo no podía, hice ciertos cambios, para lo cual tuve que pensar, tuve que reflexionar, recibí ayuda y finalmente lo logré. Entonces es una habilidad socioemocional que también se desarrolla a partir del proceso de evaluación y de autoevaluación, y que te sirve no nada más en la escuela, te sirve afuera de ella para que tú sepas, ok, puede ser que no me salga la primera, segunda, tercera, pero si yo hago ciertos cambios, puede ser que lo logre después, y eso es un sentimiento de logro muy padre para ellos que los impulsa a continuar. ¿Qué tipo de estrategias o prácticas ha observado en los educadores de su escuela que se hacen para promover la autoevaluación? Mira, siento que el tema específico de la autoevaluación es un tema que todavía, a pesar de que hay bastante bibliografía sobre eso, bastantes aportes teóricos, que se ha revisado bastante en consejos técnicos, sesiones de tiempos cortos, es un tema muy poco abordado. Es diferente el tema de la evaluación como tal en general. Ahí siento que hay un poquito más de progreso, pero en particular el tema de la autoevaluación de los niños se complica un poquito más porque como requiere más trabajo individualizado con ellos, más constancia, más acompañamiento, retroalimentación, se va dejando un poquito de lado. Aún así, he logrado identificar algunas estrategias y prácticas que desarrollan mis compañeras con los niños. Por ejemplo, una de ellas que me fascina, yo siempre la recomiendo, es que hagan una serie de trabajos al inicio del ciclo escolar. Ejemplo, en una hojita escribes tu nombre. Por lo general, los niños pues utilizan, tú sabes, palitos, bolitas, alguna que otra letra que sí se aprendieron por ahí, la mezclan y todo. Se guarda ese trabajo en su expediente, portafolio de evidencias, a mitad de ciclo escolar o cada tanto tú pones el periodo que consideres necesario, vuelves a solicitar que el niño escriba su nombre y luego al siguiente periodo, vamos a ponerlo así, vuelves a solicitar la misma evidencia y al final del ciclo escolar lo mismo. Al final del ciclo te regresas, revisas las evidencias con el niño y él mismo se va dando cuenta que, oye, la primera hoja no dice mi nombre, ellos mismos lo dicen. Sí. Y luego ya después, aquí ya aprendí otras letras y le puse mi nombre, hasta que llegan a escribirlo incluso con sus apellidos y edad y muchos otros elementos más. Esa es una estrategia que a mí me parece muy buena. Luego también está a cada cierre de situación didáctica o de proyecto, a manera de plenaria, ¿qué aprendimos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué tuviste que hacer? ¿A dónde fuimos? ¿Qué libros buscamos en la biblioteca? ¿A quién fuimos a entrevistar? Todo ese proceso también ayuda mucho para que los niños aprendan a evaluar ese proceso que tienen en su aprendizaje y finalmente realizar plenarias a partir de conflictos reales. Hubo un conflicto y tú en lugar de conversar, a lo mejor arrebataste un lonche, un juguete, un material. ¿Qué pudimos hacer diferente ahí? ¿Cómo te hubieras sentido tú si a ti te hubieran quitado tus pertenencias? Esa también es una forma de autoevaluación que yo he visto en las educadoras que tengo la oportunidad de acompañar. Muy bien. Ahora nos vamos en su opinión.
qué retos se enfrentan las docentes y los docentes al intentar promover procesos de autoevaluación con los niños? Mira, fíjate que desde que yo estaba en la normal, nuestra maestra de lenguaje y comunicación, en ese entonces así se llamaba el campo formativo, nos hacía mucho hincapié en que tuviéramos mucho cuidado cuando se evaluaba, porque a veces nos vamos con la apariencia, con lo superficial, y vemos que porque un niño no es el que tiene siempre levantada la mano, no es el que está siempre participando, no es así como que el más extrovertido, ya por ese hecho pensamos que los que no lo hacen no saben. Entonces ahí un reto muy importante es el lenguaje de los niños, que por la edad se entiende que hay muchas limitaciones con él, entonces las educadoras tienen que buscar las maneras y las herramientas para identificar lo que los niños saben a partir de otras formas de comunicación que no sea precisamente el lenguaje oral. Y agregaría a esto los grupos saturados, que para las compañeras es muy difícil estar al pendiente de cada manifestación de los alumnos, pues porque tienes que estar al pendiente de 30 alumnitos a la vez. Sí. Problemática en todo el quehacer. ¿Y qué otro consejo, maestra, les podría dar a las educadoras para que puedan empezar a trabajar la autoevaluación con sus alumnos? Mira, el primero de ellos sería que utilicen estrategias sencillas, que busquen la manera práctica de realizar las cosas, de una manera cortita al final de la jornada, que los niños reconozcan logros y dificultades. Pueden utilizar incluso recursos visuales donde estén palomeando qué lograron, qué falta por trabajar. Modelar la práctica, esto es súper importante, que la misma maestra haga comentarios durante la jornada. Oigan, hoy conté mejor el cuento, ¿se fijaron? Hoy logré que me pusieran más atención, no sé, cuestiones de ese tipo. Y valorar en los niños el proceso del trabajo, no nada más el resultado, y no pedir perfección en ningún momento para que los niños sientan confianza de cometer errores. Qué importante es ese punto que mencionas, maestra, de un ejemplo. Bien dice el dicho que ahora enseña, pero el ejemplo arrasa, y como yo lo ponga en práctica en mi vida, en mi práctica cotidiana, claro que los niños lo van a percibir, y de esa manera van a poder apropiarse de esa habilidad de manera más fácil, haciéndolos conscientes de cómo se puede hacer si yo misma soy lo suficientemente humilde para reconocer tanto mis dificultades ante ellos como mis logros. Eso es una gran enseñanza que vamos con esta entrevista, de ponerlo en práctica. Todo lo podemos poner en práctica, el ejemplo vivo. Oiga. Así es, maestra. Bueno, maestra, ¿en qué medida consideras que tu formación escolar te brindó las herramientas para desarrollar procesos de autoevaluación y autorreflexión sobre tu aprendizaje? Fíjate que yo siento que sí tiene que ver un poquito tu personalidad. En lo personal siempre he tenido una personalidad introspectiva. Lo que la escuela me ayudó es a obtener herramientas concretas para sistematizar esa mirada hacia adentro que siempre he tenido. Entonces la escuela fue un factor muy importante para yo aprender no nada más a hacerlo de manera libre y sin rumbo, a lo mejor sin estructura, sino hacerlo con estrategias. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y tu mirada sobre la autoevaluación en preescolar. Sin duda, tus palabras nos invitan a reflexionar sobre la importancia de acompañar a los niños en ese reconocimiento de sus propios aprendizajes. Y pues no nos resta más que agradecerte infinitamente y esperando volvernos a encontrar en otro momento. Al contrario, Itzel, muchísimas gracias por la invitación. Espero de verdad que pues esta conversación pueda ser de utilidad a otras personas que se dedican a la educación, porque sí, de verdad, la tarea de la evaluación es compleja y es muy, muy complicada. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu invitación. No, al contrario.
Esto fue Voces de la Investigación, un podcast realizado por el 6º semestre del Doctorado en Educación de la UPENESH Unidad Cuauhtémoc, dirigido por la doctora Vanessa Ledesma López y producido por Radio Universidad. Gracias por escucharnos. Cerramos micrófonos, pero abrimos conversaciones, porque investigar también es transformar. Hasta la próxima.